Cordial saludo, les habla Paula Peña Rojas, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, como tal en la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Ambientales. El día de hoy voy a hablarles sobre los hitos más importantes como tal en el desarrollo dominante. Hay que tener en cuenta que pues los hitos son acontecimientos que se destacan por su importancia a lo largo de la historia. Como tal, en este modelo normalmente los inferiores eran dominados pues por los entes superiores en los distintos puntos de la historia. Uno de los hitos pues por el cual vamos a comenzar es dado en el siglo XVI. Pues en este siglo fue, digamos, desarrollado, describido por ser una época de descubrimiento. Además de esto, tendían a tener clasificaciones de las personas que tendrían superioridad en cuanto a las razas que pues para ellos en ese tiempo eran las razas inferiores, como las mestizas, los negros, mulatos, bueno, etcétera. Lo que buscaban era, pues de una mala forma de decirlo, mejorar la raza, ¿vale? En ese tiempo la desigualdad era mucho más marcada que como lo vemos hoy en día. Ya después de este siglo, el cual pues surgió como tal ese punto de quiebre de diferencia en cuanto a las razas inferiores, que pues según ellos eran las razas que no tendían a tener ciertas etapas de proceso. Llegó pues como tal el año 1533, donde se dio el Tratado de Tordesillas, el cual pues también fue un hito muy importante, en el cual las monarquías de España y Portugal desarrollaron como tal sus conquistas, siendo como tal los entes superiores que llegaban a las nuevas tierras y pues llegaban a conquistar a los denominados periferias, que en ese entonces pues eran ya sean los indios, los mestizos, los negros. Y de ahí pues explotaban todas las materias primas, las transformaban y las vendían a un precio mayor, pues de donde mismo extraían estas materias. Pues esto hoy en día todavía, digamos, lo vemos con el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, en donde los productos que son sacados como tal de nuestro país, Colombia, pues son llevados al exterior y nos los venden nuevamente a un costo pues adicional. Ya después de esto, otro hito que también marcó la historia fue en el siglo XIX, en donde pues llegó la construcción de estas razas inferiores que ya tenían una denominación específica que se marcó como tal: negros, mestizos, indios, mulatos, etcétera. Imponían su cultura como tal, tenían la cultura impuesta de los que lo dominaban en cuanto a cultura, religión, eran impuestas en cuanto a estas periferias. Lo que buscaban pues era, decían que estaban en busca de mejorar la raza de estas periferias, igualmente blanquearla. Se ha visto que pues en la cultura todavía hoy en día, también más que todo occidental, se ve que pues el color de la raza influye mucho hacia ciertas características también clasistas, que todavía tenemos marcadas desde tiempos pasados y todavía pues hacen parte de lo que nos separa como personas influyentes en una sociedad. Ya después de esto, después de tener como tal una individualidad en cuanto a estas razas, llegó la parte del imperialismo y la civilización, con otro hito histórico marcado en 1919.
allí pues llegó el Tratado de Versalles, el cual, después de que se finaliza la Primera Guerra Mundial, las potencias se reparten como tal las colonias, que pues anteriormente, como ya habíamos indicado, eran las periferias, pero ya en este caso eran colonias más grandes, por las cuales pues ellos deciden repartirlas y gobernarlas hasta que ellos pudieran gobernarse, ser digamos autónomos, pero pues este Tratado de Versalles nunca se dio como tal, solo se realizó un recurso total de explotación en cuanto a los recursos de estas colonias. También pues hubo mucho uso de la violencia en cuanto a todas estas culturas marginadas, y pues los trataban como pueblos atrasados, salvajes, decían ellos. Por ello decían que hasta que no pudieran autogobernarse, pues iban a ser una ayuda, un apoyo, una guía, hasta que ese momento llegara. Pero este Tratado de Versalles pues nunca, digamos, se dio al lugar, no tuvo puntos de inflexión puntuales ni nada de lo que se realizó en ese entonces, pues se dio como tal al lugar. Únicamente se realizó la explotación de los mismos recursos y pues de la cultura como tal. Después, cuando llegó la finalización de la Segunda Guerra Mundial, allí llegó el poder pues de Europa, el poder de Europa como tal, pues digamos que bajan totalmente este poder debido pues a toda la pérdida de recursos económicos, también sociales, políticos. Y allí es cuando Estados Unidos y la Unión Soviética pues deciden entrar como a una etapa de reconstrucción después de todo este desastre, como tal la reconstrucción total de Europa, y de allí es que pasan pues a ser como tal unas grandes potencias. Después de esto llega lo que se dice pues la consagración política del desarrollo. Entonces allí se marca un nuevo hito, el cual pues fue dado en 1949, como tal, en donde llega un nuevo presidente, el cual es pues llamado Truman, el cual el 20 de enero coge como tal pues este cargo. Allí él marca una diferencia como tal en la más llamada era del desarrollo. Por eso pues también después de ello entra una nueva teoría, pero como tal él marca un discurso el cual pues crea una gran separación en cuanto a lo que antes pues llegaban. Entonces allí se marcan digamos un avance importante en el cual él diferencia bueno, dos puntos. El primero, lo que es la diferencia entre el desarrollo y como tal el subdesarrollo de las clases como tal. También implica lo que son los países que están en vía de desarrollo, y también pues dice que estos países que están en vía de desarrollo deben reflejar un crecimiento independiente, un crecimiento autónomo por sí solos, de manera que no deben ser impuestos por tal vez países que ya tengan un desarrollo superior, sino ellos mismos deben forjar ese desarrollo que están realizando. Y allí es donde también sale pues la caracterización catalogada como países subdesarrollados. Entonces allí marcan a lo que es África, Asia y Latinoamérica como países subdesarrollados. Después de esto sí llega lo que es la teoría de la modernización, con Walt Rostow en 1960. Este es otro hito que se marca como tal en este año, en donde Estados Unidos expuso como tal la fundamentación más influyente como tal del desarrollo económico. Esto se conoce como la teoría del despegue, en donde los países que están en vía de desarrollo, que necesitan capital y ayuda, como tal pues esa ayuda es recibida
por parte de Estados Unidos. A esto le llaman el Plan Marshall, en el cual pues también forma parte de la reconstrucción de Europa y la alianza como tal por Estados Unidos en cuanto al progreso, es decir que Estados Unidos brinda esta ayuda, este apoyo, ayuda social, económica y como tal también política con este Plan Marshall. Bueno, ya como tal hemos podido ver que estos hitos históricos han marcado unas grandes diferencias en cuanto al desarrollo pues de todos los márgenes, y también podemos tener en cuenta que el aporte de Juan Pablo II también forma parte muy fundamental de estos cambios en cuanto al desarrollo, pues él ha hecho muchas intervenciones y también acciones a favor como tal de los menos favorecidos. También a lo largo pues, de estas últimas décadas se ha visto que se ha dado uso del Evangelio de manera pues tal vez profética en cuanto a las implicaciones que tiene este tejido social en el contexto mundial. Como tal, Juan Pablo II también retoma lo que son las encíclicas sociales promulgadas en el actual pontificado, y pues realmente los enmarca como documentos de primer orden que pues testimonian este nuevo mundo que ha sido protagonista en cuanto a la ausencia de paz, el desequilibrio ecológico, las diversidades como tal de la vida que también hay en el planeta, y las diferencias sociales y en cuanto también al desarrollo que se enmarcan en los distintos países. Como reflexión hay que tener en cuenta pues que es necesario matizar también los juicios en cuanto también al desarrollo y lo que estamos dejando hoy en día en el mundo. Tal vez el desarrollo sí es importante para, digamos, llegar a un nivel de estabilidad en cuanto a todos los países, pero hay que tener en cuenta que este desarrollo no involucre el desgasto tal vez de otros recursos que son necesarios para la vida humana. También hay que tener en cuenta que en cuanto a todos estos hitos históricos, nosotros como cultura latinoamericana tenemos que tener pensamientos como tal, una fuente exclusiva de que ya somos un país de emancipación. Además de esto, que la elaboración cultural que haya provenido del extranjero no tiene que ser como tal condicionada por una voluntad de dominación, sino que realmente existe una perspectiva más allá en cuanto a las ciencias sociales y la importancia que tenemos como países aún en vía de desarrollo, que debemos tener esta caracterización, esta condición histórica como pueblos colonizados, que de cierta manera pues hemos tenido nuestro propio desarrollo en otros aspectos, ya que pues también traemos muchos recursos a muchas partes del mundo, y pues como tal esa es la reflexión que enmarcamos el día de hoy en cuanto a ese tipo de desarrollos. Qué tan importante es saber dar uso a este tipo de desarrollos en los países, y la importancia también de las encíclicas como tal sociales promulgadas por el Papa II. Bueno, doy gracias por la atención prestada y espero pues hayamos podido recorrer estos hitos importantes en la historia.